Muy buenos días, la tercera es la vencida. Le damos gracias a Dios yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, de poder platicar con ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tienen la gentileza de tomar tiempo de su vida diaria para mirar estos videos. Yo se los agradezco mucho. También les sigo agradeciendo y pidiendo que se suscriba a este canal de YouTube, que lo comparta el video, que sigo orando por este ministerio, Jesús el Buen Pastor. Sigo orando por mí y también les pido que continuemos orando los unos por los otros. Les recuerdo una vez más que vamos a estar congregándonos en vivo una vez más, primeramente Dios mañana, que es domingo, en su iglesia, aquí en Bakersfield, California, Jesús el Buen Pastor, en vivo y en directo, en persona, a las 10 de la mañana. Así que estemos orando por esto. Muchísimas gracias por estarnos acompañando todos estos domingos y primeramente Dios lo continuaremos haciendo. Próximamente tenemos preparado regresar al santuario grande. Ahorita estamos en la Chapo, en el santuario pequeño, por lo pronto, mientras termina las renovaciones en el santuario grande. Y contentos y alegres de lo que el Señor está haciendo con nosotros, de las bendiciones que el Señor nos ha dado y con un corazón preparado y gozoso para continuar adelante. Sin importar las circunstancias o los obstáculos, sin importar lo que pase, nuestro Señor continúa moviendo su iglesia y la iglesia de Cristo se está moviendo, y le doy gracias a Dios por la fidelidad, porque nuestro Señor siempre guarda sus promesas, aunque nosotros no lo hagamos. Nuestro Señor siempre se acuerda de nosotros, aunque nosotros nos olvidemos de Él, pero el Señor siempre es fiel. ¿Qué le parece si empezamos en oración esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias, te doy gracias una vez más por la oportunidad de poder estar aquí, la vida y la salud que gozamos. Y te doy gracias por cada uno de los que nos están mirando. Te pido por sus necesidades, te pido por sus problemas, te pido por sus angustias, mi Señor. Te pido por sus tribulaciones, mi Señor. Nos acercamos a ti sabiendo que tú eres el Señor de consolaciones, que tú eres el que consuelas, sanas y curas, Padre Celestial, el que restauras y das vida eterna. Bendito eres, Padre Celestial. Yo te ruego por cada una de las peticiones que han llegado ante ti. Yo te pido, Padre Celestial, por aquellos que van a mirar este video cuando tú quieras y como tú quieras, Padre Celestial. Y por aquellos que no te conocen, por aquellos que han tenido una pérdida, por aquellos que tienen un gran vacío en sus corazones. Que te busquen a ti, te encuentren a ti, que eres el único que puede saciar y llenar ese vacío. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues continuamos con esta serie de mensajes acerca de las diferentes celebraciones que hay durante los últimos meses de cada año, y cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos. Las últimas veces que estuvimos platicando nos estamos refiriendo en específico al Día de los Muertos. Al Día de los Muertos ya esta tradición, esta costumbre que en todas las culturas, en todas las civilizaciones se encontraba siempre. Aquella necesidad que tiene el ser humano de conocer qué hay más allá de la muerte. Aquella necesidad que tiene el ser humano de no tan solo adorar a los muertos. Todas las culturas, todas las civilizaciones tienen dioses de los muertos, un dios que reina sobre el más allá. Cualquier lugar donde se tenga la creencia que un ser humano va después de la muerte, ya sean griegos, ya sea la cultura griega, japonesa, la cultura mesoamericana. Hay una divinidad, hay un rey, hay una potestad que reina sobre ellos, sobre el lugar de los muertos, sobre los muertos, y se han venerado a través de los milenios en todo el mundo. Siempre ha sido una constante. La gran diferencia siempre ha sido el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en su creencia siempre ha tenido como centro la adoración a Dios y solamente a Dios. Entonces es lógico también creer y entender que la palabra de Dios nos enseña que al único que se le debe de acercar uno es a Dios. En cualquier momento de necesidad, en cualquier problema. Una de las tradiciones que tenemos en Mesoamérica es esta del Día de los Muertos. Adorar a los muertos, tratar de reunirnos con ellos, tratar de saber qué hay más allá o pedir su ayuda, su protección. Se hacen altares, se hacen ofrendas a los muertos. Nosotros ya hemos visto y hemos entendido en los últimos mensajes que esta adoración, o aquel que consulte a un muerto, una persona que ya ha fallecido, el espíritu de un muerto, va contrariamente a lo que nos dice la palabra de Dios. Entendemos en Hebreos capítulo 9 y 27 que después que uno muere es el juicio. No hay lugar
donde nos podamos comunicar con ellos. Entendemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 y 16 también, en el cual habla acerca de las necesidades del ser humano, las necesidades que tiene el hombre después de la muerte, de buscar a Dios. Entendemos nosotros, por ejemplo, en la parábola de Lázaro y el hombre rico, que después de la muerte no puede una alma ir de un lado a otro, no puede regresar una alma. ¿Le entendemos esto? ¿Verdad? La Biblia habla concretamente en que estas prácticas de tratar de buscar el consuelo, la comunicación, o adorar a un muerto, o rezarle a un muerto, es totalmente antibíblico. Deuteronomio capítulo 18 y del versículo 9 en adelante se nos da una lista de diferentes prácticas paganas que no debe de haber en el pueblo de Dios, y uno de ellos es consultar a los muertos o adorar a los muertos. Un altar de muertos durante el día de la celebración del Día de los Muertos o Todos los Santos es eso, básicamente. Estamos adorando a seres, a personas que ya no están aquí, que están muertos. De una manera u otra estamos consultando sus espíritus. O sea, ¿por qué se hace un altar? ¿Por qué se celebra de esta manera? Tiene mucho paganismo, tiene raíces paganas muy profundas en Mesoamérica. Es esta mezcla de tradiciones católicas y paganas. Lo es. Esa es una realidad, y estas realidades van en contra de la palabra de Dios. Hay prohibiciones a estas muy específicas. Ahora, nosotros entendemos esto, y nosotros miramos que el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. Una de las razones por las cuales uno venera a los muertos, o habla a los muertos, o adora a los muertos, o se celebra a los muertos de una manera especial, es porque queremos tener ese auxilio del otro lado, que se nos platique, que se nos enseñe, que se nos diga que el futuro tiene para nosotros, o pedimos su protección, o pedimos auxilio. El único que nos puede auxiliar, el único que nos protege, el único que intercede entre nosotros y Dios es Jesucristo. Lo empezamos a ver la semana pasada. Vamos a recordar, yo creo que es muy importante que recordemos este pasaje en Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los romanos y recordándoles esta relación que hay entre ellos y Dios, y lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Estamos en esta sección en la cual el apóstol Pablo le recuerda a los romanos que no hay nada que los pueda separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que los pueda separar del amor de Dios. Entonces, si no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, ¿por qué necesitamos que alguien interceda por nosotros? ¿Sí? Si nos ponemos a ver las cosas así, de esta manera lógica, nos damos cuenta. ¿Por qué necesito yo hacer un altar en el Día de los Muertos? ¿Por qué necesito comunicarme con los muertos? ¿Por qué necesito venerar a los muertos? Que ya están muertos, ya han sido juzgados, no me escuchan, no pueden venir a escucharme, no pueden venir a auxiliarme, no me pueden venir a guiar. Cuando nosotros hacemos estas cosas y practicamos estas tradiciones paganas, estamos ofendiendo a Dios, porque le estamos diciendo: tú no eres suficiente. Señor, tú no eres suficiente. Yo necesito a mi abuelita que se murió hace 15 años, o necesito a mi mamá que se murió este año, o yo necesito a mi papá que se murió hace 2 años. Necesito comunicarme con ellos, necesito su protección, necesito que me ayuden, necesito que me cuiden, o simplemente quiero estar con ellos, quiero platicar con ellos. Así que les voy a hacer un altar el Día de los Muertos, su espíritu va a venir conmigo y yo voy a poder compartir, como compartíamos antes. Les voy a hacer su molito, les voy a hacer su tequilita y voy a estar con ellos. Están tratando de llenar un vacío que hay en su corazón, y eso vamos a hablar más adelante. Pero lo único que no nos escuchan, no nos oyen, están muertos y han sido juzgados. En el gran aspecto de la vida, en el gran aspecto del tiempo y el espacio. ¿Sí? Entendemos esto, sabemos que, bueno, se acerca como lo hemos visto en Tesalonicenses, se acerca el juicio. Pero ellos ya no nos pueden escuchar, ya no pueden venir a escucharnos, ya no pueden venir a estar con nosotros. Si necesitamos a alguien que interceda por nosotros, si nosotros necesitamos a alguien que interceda por nosotros, que nos guíe y nos protege, el único que lo puede hacer es Jesucristo.
¿Qué más queremos al Hijo de Dios que interceda por nosotros? Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El único que ha resucitado entre los muertos. El único que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios mismo en la carne, hecho hombre, encarnado de una virgen que vivió una vida perfecta. Por usted y por mí murió en la cruz del Calvario. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, si tenemos a Jesucristo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado por nosotros, y Él al resucitar, resucitamos nosotros con Él. El que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El mediador entre Dios y el hombre. No necesitamos a personas que murieron hace 1000 años. No necesitamos a personas, por muy buenos cristianos que hayan sido, hace 1000, hace 2000 años. No necesitamos a Pablo, no necesitamos a Pedro, no necesitamos a ninguno de los apóstoles. No los necesitamos. ¿Para qué consultarlos? ¿Para qué adorarlos? ¿Para qué buscarlos? ¿Para qué querer platicar con ellos? Si tenemos a Jesucristo, el único que ha muerto por nosotros, ha resucitado por nosotros, y porque Él vive, nosotros vivimos, y que está intercediendo por nosotros, el único mediador, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿es pecado comer pan de muerto? Entendemos lógicamente, entendemos claramente que esta práctica de adorar a los muertos, consultar a los muertos, venerar a los muertos, es antibíblica y va en contra de la palabra de Dios. Ofende a Dios. Pero es pecado comer pan de muerto. En México se tiene la tradición. México es un país muy bendecido en muchos aspectos. Uno de ellos es un clima perfecto. Muchas regiones de México tienen un clima envidiado por muchas partes del mundo. Y esto, el clima, el medio ambiente que se tiene en diferentes partes de México, esto ayuda a que haya una gran variedad de flores muy hermosas. Una de estas es una llamada que se llama flor de cempasúchil. Es una flor anaranjada, amarilla anaranjada, muy hermosa, que se llama flor de muerto. ¿Por qué? Porque se utiliza en los cementerios, se lleva a los funerales, se usa bastante en el Día de los Muertos, se usa para hacer altares. Ahora, ¿es pecado regalar esta flor en otro día del año? ¿Es pecado decorar su casa con flor de cempasúchil? Hay unos cristianos que digan sí, es pecado. Hay unos cristianos que digan sí, es pecado comer pan de muerto también. Perfecto. Acordémonos del pastel de cumpleaños, ¿ok? Ya hablamos de eso. Pero bueno, es pecado también decorar su casa con rosas, con jazmines, con violetas. ¿Es pecado también? No, claro que no. Una flor es una flor. Claro que no. Un pan es un pan. Ahora, hay una gran diferencia a que usted decore su casa con una flor, con un cempasúchil, a que en su cocina se come un pan de muerto. Hay una gran diferencia a eso. Hay una gran diferencia en que usted agarre estos elementos, haga un altar, ponga una veladora, ponga una fotografía de un ser querido que ha muerto y se ponga a rezarle. Hay una gran diferencia. ¿Sí? Son tomar cosas insignificativas que no tienen ningún significado. Una masa de harina, una flor silvestre. Es lo que se hace con esos instrumentos. El propósito que tiene y el valor y el significado espiritual que uno le da a estos instrumentos, a estas cosas. Ahí está la gran diferencia. Todos hemos perdido seres queridos. Todos hemos perdido a alguien.
Y naturalmente, sobre todo cuando es una situación trágica, cuando una persona muere muy joven o cuando es una muerte inesperada, buscamos consuelo. Pero déjele digo una cosa, Dios es el que nos consuela y eventualmente Dios es el que nos dice a nosotros que hay un tiempo para que guardemos luto, pero también hay un tiempo para seguir adelante. El consuelo que Dios nos da es infinito. El consuelo, la protección, la guía y la intercesión que Él puede dar es mucho más grande que la intercesión, el consuelo y el amor que un ser querido que ya no nos escucha, que no nos puede ver, nos dará. Para terminar con esto de los muertos y que sirva de enlace con las celebraciones que se acercan, que es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. ¿A quién se le da gracias? A Dios. ¿A quién es el que se le tiene que agradecer todos los días? A Dios, porque Él es el que provee todas estas cosas. Entonces, si Dios es nuestro proveedor, el que nos provee vida y salud, ¿por qué vamos a ir a otro lugar a buscar consuelo? ¿Por qué vamos a ir a otro lugar a buscar intercesión? ¿Por qué vamos a ir a otro lugar con otra persona, con otro ser, a buscar intercesión o que nos escuche o protección? ¿Por qué vamos a adorar a alguien si Dios es el que nos da todas las cosas buenas, la vida y la salud todos los días? Y al que se le tiene que agradecer es a Él. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Terminemos aquí en Romanos capítulo, vamos para allá. Vamos a Romanos capítulo 8, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 14. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y el versículo 4. Y esto nos va a servir a nosotros también para considerar esta celebración que se acerca, la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, y después la Navidad, y después el Año Nuevo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su señor, para su propio señor, que está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y noche, otro juzga igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, viviremos. Y si morimos para el Señor moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A Él es al que le vamos a dar cuentas. Tiene que haber tenemos que ser balanceados, tenemos que ser juiciosos, tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios, tenemos que entender las culturas de cada uno de nosotros, que son muy diferentes, sobre todo en Estados Unidos, que las culturas son tan diferentes y se mezclan. Nosotros entendemos esto del Día de los Muertos. Esperemos que sí, espero que sí, mi hermano. Pero al final de cuentas, cuando son cosas insignificantes, cuando son cosas que en realidad no se habla claramente que sean oscuras o claras, no se habla claramente la palabra de Dios que sean negras o blancas, como una flor, como un pan, como dar dulces, como decorar su casa. ¿Qué debe de reinar aquí? El principio de la gracia cristiana, el principio que para Dios somos y nosotros como cristianos le vamos a dar cuentas a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos daremos cuentas de esto, de nuestras actitudes, de cómo nos comportamos. Hay que, como estaba mencionando al principio de estos mensajes, hay que tener un poco de gracia y consideración con hermanos que vienen de una cultura distinta, con hermanos que tienen ciertas ideas distintas.
no pecaminosas. Si están en pecado nosotros, si están en pecado, claro, están en pecado ah, ah, que se nota, están practicando el pecado, si están en costumbres pecaminosas, es cuando tenemos que hablar, es cuando tenemos que corregir con amor, corregir con paciencia, enseñar. Pero no nos podemos atragantar nosotros porque una persona decora su casa. No nos podemos atragantar nosotros porque a lo mejor a una persona le gusta comer pan de muerto. ¿Se me entiende? Hay que tener un poco de gracia, hay un poco de entendimiento. Nosotros sabemos lo que nos dice la palabra de Dios. A lo mejor es tiempo de enseñar con amor y con paciencia. Pero para terminar, ¿quién es el que nos escucha? ¿Quién es el que intercede por nosotros? El único, Jesucristo. A Él vayamos, a Él acerquémonos. En la próxima emisión de este ministerio, ¿se acuerda del gran vacío que se nos queda en nuestros corazones cuando algo muere? ¿Y cómo tratamos nosotros de satisfacer ese vacío? Tratando de comunicarnos con ellos o hablar con ellos o sentir su presencia con nosotros. Esa necesidad, ese vacío, hay alguien que lo puede llenar perfectamente y completamente. Esa es la próxima vez que nos miremos. Terminemos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Yo te doy gracias por cada uno que nos están mirando y por aquellos, Padre Celestial, aunque no sean creyentes, que es la primera vez que nos están escuchando, Padre mío. Yo te ruego, Padre Celestial, que a través del poder de tu Espíritu Santo entiendan que tú eres nuestro intercesor, que tú eres el que nos escuchas, que tú eres el que nos puedes dar vida eterna, Padre Celestial. Yo te ruego, Padre Celestial, por estos que nos están mirando, yo te ruego que nos traigas una vez más reunidos con un corazón gozoso para estudiar y aprender tu santa palabra. Te doy gracias una vez más en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y muchísimas gracias a usted también por su tiempo. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.